Necesitamos un verdadero Pentecostés. Necesitamos un verdadero Pentecostés. Leemos la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos. Te pido, Señor, que este pensamiento de la palabra pueda ser de gran bendición a toda tu iglesia y también los amigos que puedan estar escuchándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar bajo el tema: necesitamos un verdadero Pentecostés. Necesitamos un verdadero Pentecostés. Quiero comenzar diciendo de que me considero cristiano evangélico pentecostal. Creo firmemente en la manifestación del Espíritu Santo. Creo en hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos dirija. Creo en el fuego. Amo el fuego y anhelo que el fuego del Espíritu Santo arrope a toda la iglesia de Cristo en estos últimos días, así como profetizó, aleluya, el profeta Joel en Joel capítulo 2, verso 28. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con este mover raro de estos últimos días. No estoy de acuerdo con la manera en que muchos han querido torcer y pervertir el verdadero Pentecostés. Muchos hasta se burlan de la manifestación del Espíritu Santo, pero también debemos reconocer, mis amados, de que muchos dentro de la iglesia han caído en extremos antibíblicos y extrabíblicos que han llevado aún a los inconversos a blasfemar contra el Espíritu Santo, y a muchos también a escudarse tras las excusas baratas de que por toda esta locura y todo este desorden que se ve hoy día dentro de muchas iglesias, pues por eso muchos no quieren congregarse ni buscar de Dios. Quiero enfatizar de que el verdadero Pentecostés no consiste solamente en brincos y saltos y experiencias de un día o experiencias de un domingo dentro de la congregación. Yo creo firmemente de que Pentecostés es un estilo de vida. Pentecostés es haber tenido una experiencia personal y genuina con el Dios del cielo. Aleluya. Pentecostés es una experiencia, diría yo, que produce una llama ardiendo como fuego en nuestros corazones. Aleluya. Que nos llevarán a ser siervos y siervas que se mantienen ardiendo para Cristo y llenos de pasión y anhelo por la santidad. Aleluya. Llenos de ese denuedo por obedecer a Dios y cumplir con sus demandas, cumplir con sus mandamientos. Primero, brevemente, ¿qué era Pentecostés en los tiempos antes de Cristo o en el Antiguo Testamento? Los judíos celebraban 4 grandes fiestas: la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias, aleluya, y la de Pentecostés. 50 días después de la fiesta de las primicias se celebraba la fiesta de Pentecostés. Da el caso de que en el día del derramamiento del Espíritu Santo, 50 días después, amén, 10 días después, del Señor Jesucristo haber ascendido
al cielo, pues coincidió con este día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, verso 1. Y con esa experiencia de Pentecostés se identifican pues los pentecostales clásicos hasta el sol de hoy, incluyéndome a mí. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora bien, ¿qué es Pentecostés como estilo de vida? En forma de pregunta, ¿qué es Pentecostés como estilo de vida? Número 1, Pentecostés es obediencia a la palabra de Dios. Fíjese que Hechos capítulo 1, verso 4 y 5 dice: y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese que los discípulos fueron instruidos directamente por nuestro Señor Jesucristo para que permanecieran en Jerusalén y que allí esperaran el bautismo con el Espíritu Santo. Es interesante que el Señor Jesucristo no les dice cuántos días tenían ellos que permanecer allí en el aposento alto. Simplemente les dio una orden y ellos en obediencia fueron y esperaron la promesa del Padre. Es interesante, gloria al nombre del Señor, cómo estos discípulos se mantuvieron allí, simplemente guiados por una palabra, sin hacer preguntas, sin dudar. Se dice que unos 500 se mantuvieron allí, pero solamente 120 perseveraron durante 10 días esperando la promesa del Padre. Así que Pentecostés es número 1, obediencia. En Lucas capítulo 24, verso 49, el Señor Jesucristo les había dicho: he aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. En Juan 14, verso 16, el Señor Jesucristo les había dicho: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estos pasajes, mis amados hermanos, nos enseñan que el descenso del Espíritu Santo era una promesa del Padre, aleluya, y un ruego del Hijo. Los discípulos serían sumergidos, gloria al nombre de Jesús, o revestidos, recibirían esta investidura del poder del Espíritu Santo y su presencia les traería consuelo y compañía. O sea que los que quieran, porque esta es una promesa dada a toda la iglesia del Señor Jesucristo, no es solamente para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino para toda la iglesia del Señor. Los que quieran experimentar un verdadero Pentecostés deben de ser creyentes obedientes. Aleluya. Y tenemos que aprender a esperar en las promesas de Dios y oír lo que el Señor Jesucristo nos dice. Pentecostés es oración. Pentecostés es oración. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese que el gimnasio donde la iglesia hace ejercicio para fortalecerse en el hombre interior es en el aposento de la oración. Pentecostés ocurre porque había un grupo de hombres y de mujeres que rogaban por un avivamiento de poder en sus vidas. Y es algo que debe devolver a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día no se le está dando tanto énfasis a los servicios, a los cultos de oración, intercesión, clamor y ruego.
Y las iglesias la iglesia debe de volver a esos cultos, apartar un día o dos o tres, lo que usted considere, para allegarnos al altar de Dios. Que toda la iglesia unánime, toda la iglesia junta, clame al Dios del cielo. Comencemos a llorar. Gloria al nombre de Jesús. Comencemos o volvamos a gemir y a pedirle a Dios por un avivamiento genuino por las Escrituras. O sea que Pentecostés es también oración. El servicio más asistido de cualquier congregación debería de ser el servicio de oración. Allí en el aposento alto estaban los discípulos, pero también vemos que estaba aún la familia de Jesús de Nazaret. Hermano, va a sonar feo lo que voy a decir, y yo sé que muchos con el pasar del tiempo nos han criticado, pero yo creo que un Pentecostés sin oración, un Pentecostés sin obediencia, un Pentecostés sin consagración, un Pentecostés sin santidad es simplemente pura emoción, bulla, gritería, religiosidad, simulacros eclesiásticos. Sería un Pentecostés ficticio, no genuino, no un fuego, aleluya, que proviene del cielo, sino un fuego extraño. Pentecostés es unidad. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Pentecostés es unidad. Si queremos experimentar un verdadero Pentecostés según las Escrituras, la iglesia tiene que volver a la unidad del Espíritu Santo. En Pentecostés los discípulos estaban juntos, dice la palabra de Dios. Pero después de Pentecostés, los discípulos permanecieron juntos. No era un asunto solamente de un día o temporal, sino que era, aleluya, una unidad permanente. La experiencia pentecostal lo que hizo y lo que debe de hacer es llamar o producir una unidad congregacional por el Espíritu Santo en amor. Una congregación unida, mis amados hermanos, podrá realizar mejor la voluntad de Dios en su responsabilidad evangelizadora. Todo lo que tiene que ver con guerras, divisiones, pleitos, contiendas dentro de la iglesia atrasan el trabajo de la iglesia. Cuando en la iglesia hay desunión, no hay progreso, no hay crecimiento en la membresía. Es una iglesia que se estanca, es una iglesia que pierde la visión por los perdidos. Es una iglesia que, aleluya, le falta santidad, o la santidad en esa iglesia es estropeada. El verdadero Pentecostés que debemos para estos tiempos de procurar es el del un verdadero avivamiento, porque Pentecostés es avivamiento. Hechos capítulo 2, verso 4 lo dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, la vida del Espíritu Santo, fíjese que vino para llenarnos, investirnos. El poder de la resurrección de Jesucristo, fíjese que convirtió a aquel grupo de discípulos en una iglesia de poder, en una iglesia de autoridad, en una iglesia llena del Espíritu Santo, en una iglesia santa. El avivamiento que tanto nosotros procuramos ya llegó. El día de Pentecostés, ese día donde estaban nuestros hermanos allí, después de 10 días rogando, clamando, intercediendo, orando y esperando en obediencia la promesa del Padre. Ese día fue derramado, aleluya, ese gran avivamiento que nosotros muchas veces tanto pedimos
al Señor. El avivamiento llegó el día de Pentecostés y yo lo creo. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, aleluya, lo que le resta a cada iglesia, a cada ministro y a cada creyente es meterse en ese avivamiento. Hay muchos creyentes que dicen: Señor, envíanos este avivamiento. Aleluya. Pero yo creo de que ese avivamiento ya está desde aquellos días de la primera iglesia, la iglesia primitiva, desde el día del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese avivamiento ya está. Ahora depende de ti, depende de mí, si vamos a vivir Pentecostés como un estilo de vida, dependiendo de, aleluya, cómo sea nuestra consagración a Dios, nuestra búsqueda, nuestra vida de oración. De nosotros depende que podamos ver ese avivamiento. Tú quieres que tu iglesia sea avivada. Una iglesia avivada comienza por ti mismo. Comienza buscando el rostro del Señor, volviendo al altar. Comienza promoviendo, aleluya, la oración en tu iglesia, la obediencia, la evangelización. Y vamos a ver cómo Dios comienza a respaldar su iglesia, cómo el Espíritu Santo comienza a manifestarse, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Quienes hemos cambiado hemos sido nosotros los hombres, pero Dios quiere usar su iglesia con poder. Dios quiere manifestarse con gran poder y gloria en medio de su iglesia. Dios quiere usar su iglesia para este último tiempo. Aleluya, con poder para alcanzar a los perdidos, para llevar el mensaje de esperanza. Dios quiere usar su iglesia, pero la iglesia tiene que hacer su parte. Aleluya. El Espíritu Santo descendió, qué lindo, el día de Pentecostés para darle vida a la iglesia. Y desde esa primera generación, aleluya, hasta nuestros días, el Espíritu Santo continúa, y yo lo creo, fortaleciendo y empoderando a su iglesia. Pentecostés es también evangelización. Aleluya. Ese es el verdadero Pentecostés, cuando la iglesia cumple con el mandato de la gran comisión. Una iglesia cómoda, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no sale fuera de las cuatro paredes de la congregación, no puede decir, aleluya, de que está llena del fuego y del poder de Dios, ni tampoco puede decir de que están viviendo como en los días de Pentecostés. No. Pentecostés es evangelización. Hechos capítulo 2, verso 41 dice: así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El libro de los Hechos nos presenta que Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, sale afuera y comienza a testificar. Y unas 3,000 personas aceptan a Cristo en su primer sermón. En su segundo sermón, unas 5,000. Fíjese lo que hace el fuego, lo que hace el poder, lo que es estar lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue bastante claro: y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que este poder es para testificar, es para predicar. Aleluya. Este poder es para ser usado, para ser de bendición a la iglesia, para ser de uno que edifica, uno que gana almas para Cristo. Eso es Pentecostés. Pentecostés es más que una experiencia de un día, una experiencia de domingo, es más que brincos, es más que saltos, es más que un día usted hablar en otras lenguas, y todo esto es bueno. Todo esto, aleluya, también debemos procurarlo. Este tipo de manifestación del Espíritu Santo también debemos procurarla,
Pero acuérdese, aleluya, de que el poder que hemos recibido de parte de Dios, que hemos recibido por el Espíritu, es para mucho más. Aleluya, es para testificar, para alcanzar a los perdidos, es para guardarnos para Cristo, para obedecerle, para vivir en santidad, en obediencia. Ese es el verdadero Pentecostés, y el Pentecostés que debemos de procurar en este último tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro dijo en cierta ocasión, en Hechos capítulo 2, verso 40, sed salvos de esta perversa generación. Ese debería de ser el mensaje de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Llamar al pecador a ser salvo, a escapar de esta perversa generación. Aleluya. Enseñándoles de que solamente en Cristo hay salvación, esperanza, perdón de pecados y vida eterna. Deberíamos de levantarnos como atalayas, centinelas, profetas en este tiempo, llenos del poder de Dios, anunciando la inminente venida, el inminente retorno de Cristo por su iglesia, y hacerlo, hermanos, en la autoridad y el poder que el Espíritu de Dios nos ha a nosotros delegado. Pentecostés llama a la evangelización de los perdidos. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está desenfocada, o es una iglesia que está tibia o muerta. La iglesia del Señor es una iglesia viva, una iglesia, aleluya, que evangeliza. Ese es el corazón de Dios. Las almas perdidas, aleluya, las cárceles, las calles, las plazas. La iglesia tiene que evangelizar. Aleluya. El verdadero Pentecostés es cuando los creyentes se salen de sus aleros, aleluya, o sea, de los templos, y se riegan como la sal de la tierra sobre los lugares y las comunidades donde hay necesidad. Jesús de Nazaret nos dijo, nuestro Señor y Salvador nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 5, verso 13. El creyente que es sal impacta. El creyente que es sal afecta de manera positiva la vida espiritual de aquellos que le rodean. Aleluya. El creyente que es sal es uno que da sabor dentro y fuera de la congregación. Aleluya. Su contacto con otros debería de darles a los demás sed del evangelio. Pentecostés es la acción del Espíritu Santo fortaleciendo, empoderando y utilizando a su iglesia con gran poder y gloria. Pero para que esto sea una continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra, nosotros debemos de poner de nuestra parte. Ese es el Pentecostés que debemos de procurar. Gloria al nombre del Señor. La obediencia, la unidad del Espíritu Santo, la consagración, la santidad, volver a las sendas antiguas, al principio, volver a ese temor de Dios. Eso es lo que debemos de procurar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos un Pentecostés genuino de emergencia, y tú puedes ser ese agente. Tú, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, tú puedes ser, aleluya, ese que Dios quiere usar en tu iglesia, en tu congregación, para comenzar a buscar, procurar, promover ese avivamiento genuino. Aleluya. Necesitamos volver al principio. Sí, hay muchos falsos allá afuera, burlándose
de Dios, burlándose de la manifestación del Espíritu Santo. Pero recuerde que todo aquello que se imita es porque, aleluya, hay algo verdadero, real. Así que volvamos a eso verdadero, volvamos a eso real, a ese mover del Espíritu Santo genuino y real, porque yo creo que todavía queda poder de Dios, todavía queda fuego de Dios. Mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Les pido que puedan siempre ayudarnos en oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor en este día, amén, podemos atenderle. Mi número es el 929-329-9011. Pastor José Lachapelle, para servirle. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Shalom.